Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes. Miren, señores, cuando Danilo Medina impone a Gonzalo Castillo como candidato del Partido de la Liberación Dominicana hacia las elecciones presidenciales del 2020, Leonel no tiene otra opción frente a la humillación que recoger sus bártulos e irse del PLD. Pero se fue con un desafío a cuesta. ¿Cuál era el desafío? Que Gonzalo Castillo no ganara las elecciones, porque si Gonzalo Castillo ganaba las elecciones, se iba por tierra su argumento de que le hicieron fraude. Si había éxito en esa candidatura presidencial, Leonel simple y llanamente se hundía, porque quedaba como un líder irracional que no entendía el mandato de las masas. Por tanto, Leonel se fue del PLD a articular acciones no para ganar la presidencia de la República, sino para impedir que el Partido de la Liberación Dominicana ganara. Y en ese orden construyó una alianza subterránea, una alianza invisible con Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, que blindaba el triunfo del Partido Revolucionario Moderno en las elecciones presidenciales. Los otros elementos de esa coyuntura política son historia y todo el mundo lo conoce. Ahora bien, en la sabiduría popular nacional existe una frase que le sirve como sombrero al Partido de la Liberación Dominicana para la coyuntura que vivió después de las elecciones. La frase de que el último mono es el que se ahoga. Como el último gobierno fue el del Partido de la Liberación Dominicana, el del Danilo, entonces en la embestida que vino después, ¿quién se ahoga? Bueno, Danilo y su gente, porque fueron los que encabezaron el último gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y como el PRM ganó montado en la ola de la anticorrupción, en la efervescencia de la anticorrupción que se desató aquí después del 19 y que fue la culminación de un proceso que comenzó con la Marcha Verde. Entonces, el PRM comenzó a denunciar hechos de corrupción sin hacer imputaciones específicas, y luego fue proveyendo de informaciones al Ministerio Público encabezado por Miriam Germán, por Jenny Berenice y por Wilson Camacho, que le permitieron a ellos construir expedientes contra Danilo Medina. Ahora bien, quien instala un gran proceso de corrupción y de impunidad aquí en el país es Leonel Fernández, que comenzó indultando en el 2004 a todos los acusados por corrupción en el Plan Renove, y que lo acusó Hipólito Mejía, pero lo liberó Leonel Fernández con indulto. O sea, porque un indulto no puede desvincularse de la voluntad presidencial, porque es él que lo emite. Por tanto, ahí comenzó a construirse el esquema de impunidad. Y lo de la corrupción, aquí hay paradigmas como personajes corruptos al lado de Leonel Fernández. Pero el PRM y el Ministerio Público no han imputado a ninguno de Leonel Fernández. ¿Por qué no lo han imputado? Bueno, porque Leonel Fernández fue su aliado en el 2020. Y el Ministerio Público, limitado por los recursos y apresurado por darle respuesta a la sociedad rápida respecto a la persecución de la corrupción, cogió los casos de corrupción que le permitían construir los expedientes más rápido. Así se construyen los expedientes
que acusan a la gente de Danilo Medina, a los funcionarios de Danilo Medina, de actos de corrupción, pero no se imputa a ningún funcionario del ámbito de Leonel Fernández. Víctor Díaz Rúa, porque estaba desde antes que lo imputó el gobierno de Danilo en el caso de Odebrecht, que es un hombre de la confianza de Leonel Fernández. Pero ni siquiera a Diandino Peña, que los expedientes y la prueba están a borbotones, han imputado. Y ninguno de los otros que están vinculados a hechos de corrupción y que andan al lado de Leonel Fernández, ninguno han sido imputados. Porque el Partido Revolucionario Moderno, antes de ser condenados, la gente de Leonel Fernández lo indultó. Y Leonel Fernández se ha aprovechado, y la fuerza del pueblo, del indulto del PRM a todos los actos y a todo lo que pudieran haber podido ser imputados por hacer lo mismo que hicieron la gente de Danilo Medina. Naturalmente, eso le ha beneficiado a la fuerza del pueblo. Le ha beneficiado en términos netos porque la gente, la sociedad solamente ha puesto sus ojos en los expedientes que le han hecho a gente de los gobiernos de Danilo Medina. Y no ha centrado su atención en aquellos corruptos que son parte del séquito de Leonel Fernández, pero que no han sido imputados ni por el Ministerio Público Independiente, ni por el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Y ellos han navegado durante estos 3 años con el viento del indulto a su favor. Por tanto, ustedes ven el crecimiento de Leonel Fernández, que no es solamente como consecuencia del deterioro del PLD, sino que es consecuencia de que la impugnación que tiene la sociedad contra la corrupción no lo toca a él ni a la fuerza del pueblo ni con un pétalo, porque están disfrutando del confort del indulto del PLD.